Hola, mi nombre es Juan Pablo Ponti, soy médico internista y en el curso de aspectos teóricos en sedación consciente con óxido nitroso y otras técnicas en odontología, vamos a ver del módulo 2 las bases farmacológicas y criterios de selección de paciente. Acá tenemos el índice en donde estos son los temas que vamos a ver en la clase. Y para iniciar tenemos la definición de sedación, que bueno, ya la vieron en el módulo uno, pero no está de más repetirla, en donde la sedación es un estado en el cual el paciente posee un nivel de conciencia mínimamente deprimido, que respeta la capacidad de mantener la vía aérea y responder adecuadamente a la estimulación física y a la orden verbal, mediante un método farmacológico y no farmacológico. Para definirlo tenemos niveles de sedación, en donde el primer escalón va a ser la sedación mínima o ansiolisis, en donde el paciente responde a los estímulos u órdenes verbales, manteniendo una ventilación adecuada. Luego sigue la sedación moderada o sedación consciente, donde el paciente responde a la orden verbal o al leve estímulo táctil, manteniendo una vía aérea permeable y pudiendo o no aparecer cambios cardiovasculares y respiratorios. Luego seguimos con la sedación profunda, en donde el paciente responde a estímulos repetidos y dolorosos, en donde también es preciso evaluar el compromiso de la vía aérea, que muchas veces requiere la intervención del anestesiólogo, y también es más frecuente el compromiso cardiovascular y respiratorio. Y por último tenemos la anestesia general, en donde no hay respuesta al estímulo doloroso y precisa ventilación asistida. Acá a modo de resumen tenemos este cuadro en donde, bueno, más que nada lo pongo porque en este curso nos vamos a estar moviendo entre los dos primeros grupos, ansiolisis y sedación consciente. ¿Cómo podemos evaluar la sedación? Bueno, con escalas. La primera escala que apareció fue la diseñada por Ramsay en 1974. Es la escala más conocida. Se emplea rutinariamente en las unidades cerradas. Bastante sencilla, pero no valora adecuadamente los estados de agitación y sobresedación. En la actualidad todavía no se ha demostrado su fiabilidad y validez. Después tenemos otra escala, que es la SAS, que fue planteada por Ricker en 1994 y validada en 1999. Es la primera en ser diseñada para pacientes adultos y para aplicarse en pacientes que están o no ventilados. Refleja mejor que Ramsay en la agitación y es sencilla, también puede ser utilizada por personal sin experiencia. Otra escala que tenemos es la MAS, que fue desarrollada y validada por el grupo Clement de 1999 y deriva de la SAS, clasifica a los pacientes críticos a través de su actividad motora como principal marcador de sedación. Y por último tenemos la escala RAS, que fue desarrollada en 1999 y validada en múltiples estudios. Es útil para pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos e incluye la valoración del delirio y la agitación. Actualmente es una de las más utilizadas. Acá tenemos las dos escalas, como para que vean la comparación entre la de Ramsay y la escala de RAS. Con esto podemos ver los niveles de sedación. Otro tema importante es la selección del paciente, ¿no? Una anamnesis completa es importantísimo tenerla, más que nada la historia clínica, en donde no deben faltar los antecedentes del paciente, la medicación actual, antecedentes sobre uso de medicamentos, adicciones, alergias, la historia familiar relacionada con complicaciones por anestesia y el laboratorio del paciente. También el examen físico es importante, la inspección visual, la evaluación de la vía aérea que ya vamos a ver, también el peso, porque muchas de las drogas se ajustan por peso, y los signos vitales que son importantísimos. Todo esto que vimos en la diapositiva anterior sirve para clasificar a los pacientes por riesgo. Una manera de clasificarlos es con esta clasificación, que es de la Sociedad Americana de Anestesiología, y la dividen en 6 puntos. El ASA 1, que son los pacientes sanos, pacientes que no padecen enfermedad sistémica. El ASA 2, los que tienen una enfermedad leve que no limita la actividad diaria, o una alteración sistémica leve o moderada. Los niños y ancianos se incluyen en este grupo, aunque no padezcan ninguna enfermedad sistémica. También se incluyen obesos no mórbidos, pacientes con bronquitis crónica, diabetes, hipertensión bien controlada.
lo mismo que el EPOC bien controlado. Y también otro grupo que se puede agregar son las embarazadas, especialmente en el tercer trimestre de gestación. Luego tenemos el ASA3, en donde tenemos enfermedad grave que limita la actividad diaria pero no incapacita. Acá entran procesos sistémicos graves de cualquier tipo, incluidos aquellos en los que no se le puede definir claramente el grado de incapacidad. Todos los casos clínicos que hablamos en el ASA2, pero que no estén controlados o que estén descompensados. Y bueno, ICC descompensada, cardiopatía isquémica, etcétera, ¿no? El ASA4, enfermedad sistémica grave que incapacita y amenaza la vida, son trastornos sistémicos graves y potencialmente mortales. No siempre es corregible quirúrgicamente, como puede ser descompensación cardiopulmonar, renal, hepática, etc. El ASA5 son pacientes que probablemente no sobrevivan más de 24 horas a pesar de la cirugía. Son pacientes moribundos con poca posibilidad de supervivencia que requieren una cirugía como una última acción. Y el ASA6 son pacientes en estado de muerte cerebral, por lo general candidatos a donantes de órganos. Una vez que tenemos la clasificación, pasamos a lo siguiente, que es la evaluación de la vía aérea. Todo paciente que va a sedarse tiene que ser evaluado, tiene que estar clasificado y la evaluación de la vía aérea está dentro de esos requisitos. Dentro de la evaluación de la vía aérea tenemos que ver primero los antecedentes médicos quirúrgicos del paciente y después tenemos varias clasificaciones como para ver qué dificultad tiene esa vía aérea, ¿no? Clasificación de Malapanti, distancia tiromentoniana, distancia de interincisivos, bueno, varias cosas. Vamos a hablar un poco de cada una. De antecedentes médicos quirúrgicos, bueno, saber si el paciente tiene artritis reumatoidea, qué grado de artritis reumatoidea tiene, espondilitis anquilosante, lo mismo, si tiene dispositivo de fijación cervical, cirugías de cuello, tiroides, acromegalia, obesidad, síndromes como el Down, en donde tenemos macroglosia, el Pierre-Robins o Teacher-Collins, en donde vamos a tener hipoplasia mandibular, Turner, cuello ancho y corto. Todo esto, si ya lo sabemos de antemano, sabemos que probablemente estos pacientes tengan dificultad, eh, por lo menos en una intubación, si es necesario. Después tenemos para la evaluación de la vía aérea la escala de Malapanti, que predice la dificultad de intubación según la anatomía de la boca, el paladar y la hipofaringe, clasificando la vía aérea según la visualización de estructuras faríngeas. Debe hacerse con el paciente sentado. El grado 1, bueno, vamos a ver la visualización del paladar blando, úvula y pilares faringeos. Grado 2, se visualiza la úvula con dificultad y no se visualizan los pilares faringeos. Grado 3, no se visualiza el paladar blando. Y grado 4, solo se visualiza el paladar blando. Otra de las escalas que vamos a tener, vamos a hablar de las dos más simples, pero como les mostré anteriormente, hay muchas más para evaluar la vía aérea. Tenemos la distancia tiromentoniana o escala de Palti-Aldrete, que se mide entre la línea media inferior del mentón y la escotadura superior del cartílago tiroides en el paciente sentado con la boca cerrada, con la cabeza y el cuello en extensión completa. Los clase 1, en donde la medición da más de 6,5 centímetros, que hablaríamos de quizás una intubación sin dificultad. Los clase 2 entre 6 a 6,5 centímetros, en donde la intubación podría tener cierta dificultad, y ya cuando la distancia es menor a 6, ya la intubación va a ser muy difícil. Después tenemos otra escala en donde tenemos la distancia interincisiva o la apertura oral, que es la distancia entre los incisivos superiores y los inferiores, con la boca abierta por completo. Si el paciente presenta anodoncia, se medirá la distancia entre la encía superior e inferior a nivel de la línea media. La clase 1, si pueden abrir la boca más de 3,5 centímetros, y la clase 2, menor o igual a 3,5 centímetros, habla de que este paciente va a tener dificultad en la intubación. Después, ¿qué más tenemos que ver? Bueno, los signos vitales y el peso. El peso, como les dije, nos va a servir para la dosis, el cálculo de dosis de los fármacos.
Y también es importante el peso con la talla para calcular el índice de masa corporal, ¿no? Los signos vitales, tenemos que saber cuáles son los signos vitales: tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura, y obviamente los valores eh, normales, los rangos normales de los signos vitales, ahí los puse. Eh, y si vamos a usar el oxímetro de pulso, hay que tener consideraciones. El esmalte y la temperatura de las extremidades pueden afectar el resultado de la medición, por lo que siempre hay que sacar cualquier esmalte de los dedos y ver si las manos están bien perfundidas. Otro error común es no esperar a que el oxímetro agarre la curva de pulso, por lo que debemos dejarlo aproximadamente entre 30 segundos y un minuto para estar seguros que tiene una buena curva y que está midiendo correctamente. Y otro error grande, y por último, es si el paciente tiene alguna arritmia, por ejemplo, fibrilación auricular. Nunca tomar en cuenta la frecuencia medida por el oxímetro, porque el aparato es una estimación sobre la cantidad de latidos que aparecen en 5 o 10 segundos, dependiendo de la marca, y eso lo multiplica para llevarlo a una frecuencia por minuto. Por lo que si el ritmo es irregular, la cuenta va a ser errónea y va a variar con saltos muy amplios de frecuencia. En estos pacientes, la única frecuencia que sirve es la medida a nivel central, o sea, ocultando los latidos del corazón por 60 segundos. Bueno, vamos a ver un poco de sedación. ¿Cómo puede ser? Puede ser por vía oral, inhalatoria e intravenosa. Las más comúnmente usadas por ahí son la intravenosa, por lo menos en Argentina, y esperemos que pronto la inhalatoria. Un dato importante, ¿qué sería un sedante ideal? Bueno, tiene que cumplir con todas estas características. Ya les voy diciendo que ninguno cumple con todas estas características, pero siempre hay que buscar el que más requisitos tenga, ¿no? Fármacos que vamos a tener para la sedación. Es necesario ser cuidadoso al momento de la elección de los fármacos a utilizar. Siempre se debe tener en cuenta que los fármacos que disminuyen la actividad del sistema nervioso central conllevan una disminución del tono muscular de la vía aérea, una reducción de los reflejos de la vía aérea, faringios, y una disminución de la respuesta ventilatoria central a la hipoxia y a la hipercapnia. También se debe tener en cuenta las condiciones clínicas de los pacientes que podrían entorpecer el desarrollo de la técnica, tales como obesidad, el estómago ocupado, el acceso de dificultoso a la vía aérea, patologías como el EPOC, pacientes adultos mayores o pacientes pediátricos. Acá lo que vamos a ver es una lista de varios fármacos. Obviamente que hay muchos, tenemos los barbitúricos que ya casi no se usan, benzodiazepinas, óxido nitroso, propofol, pero bueno, vamos a ver solamente dos que son los que más se usan en la odontología. El primero es de la familia de las benzodiazepinas, que bueno, las benzodiazepinas presentan como efectos beneficiosos la amnesia, efectos anticonvulsivos, ansiolisis y sedación. Inducen a la depresión del sistema nervioso central por acción inhibitoria del ácido gamma aminobutírico al unirse a los receptores específicos del complejo GABA. La unión de este complejo potencia la entrada del cloruro mediada por GABA, que produce sedación, amnesia, ansiolisis, efectos anticonvulsivos y depresión respiratoria. Estas drogas pueden variar desde una sedación superficial hasta una profunda, todo depende de la dosis, y los efectos que tienen: somnolencia, miorrelajantes y anticonvulsivos. El más importante o el que más se usa, por ejemplo, en sedación es el midazolam, que es de acción corta, sedativa, amnésica, anticonvulsivante y de relajación musculoesquelética. Es la benzodiazepina más utilizada, ya que produce un inicio más rápido de la sedación, una amnesia más completa, menos dolor en la inyección y un mejor despertar en comparación con el diazepam. El midazolam posee un volumen de distribución relativamente alto, por lo que se amplifica en gran medida en pacientes obesos, lo que resulta en una vida media aumentada de 2,7 horas a 8,4 horas, por lo que hay que tener precaución en su uso. El inicio de acción endovenoso, 1 o 2 minutos, vía oral por ahí un poco más, y la vida media de eliminación va a ser de 2 a 4 horas.
por donde se elimina hepático, renal, por lo que hay que tener cuidado en estos pacientes si son pacientes que tienen trastornos hepáticos o renales. Y como son depresores cardiovasculares y del sistema nervioso central, se van a potenciar con el alcohol, opioides, ansiolíticos y sedantes. Así que hay que tener mucho cuidado. Su efecto se antagoniza con el flumazenil. Las contraindicaciones para el uso del midazolam, bueno, hipersensibilidad a la droga, glaucoma agudo de ángulo estrecho, intoxicación aguda con alcohol, hipnóticos o psicotrópicos, miastenia gravis, insuficiencia hepática grave, insuficiencia respiratoria grave y síndrome de apnea del sueño. Precauciones vamos a tener en adultos mayores de 60 años, caquexia o obesidad, como mencionamos, aumenta su vida media, por ejemplo, en la obesidad por su volumen de distribución. Enfermedad respiratoria crónica, como el EPOC, fibrosis pulmonar, porque puede producir broncoespasmo, laringoespasmo, apnea o hipoventilación. Enfermedad renal crónica, filtrados menores a 30 mililitros minuto. Disfunción hepática, cirrosis, hepatitis, ya que las benzodiazepinas pueden precipitar o exacerbar la encefalopatía. Pacientes con disfunción cardíaca, ya que pueden generar taquicardia, episodio vasovagal, complejos ventriculares prematuros o hipotensión arterial. Y en pacientes pediátricos, especialmente los que padecen inestabilidad cardiovascular, en lactantes entre 3 a 6 meses existe un mayor riesgo de depresión respiratoria tardía, por lo que el tratamiento se debe administrar en un hospital en el que se pueda monitorizar al paciente y que cuente con equipo de reanimación. Y en neonatos, la infusión debe ser más lenta, ya que la infusión rápida se puede asociar con hipotensión grave y crisis convulsiva. Ahora pasando al óxido nitroso. El óxido nitroso es un gas incoloro e indoloro, estable e inerte y más pesado que el aire. Tiene un sabor ligeramente dulce. Es un anestésico inhalatorio débil porque se necesita una concentración alveolar de 105% para inducir la anestesia general cuando se utiliza solo como anestésico, por lo que no es eficaz como agente único para anestesia general. En odontología, se suele ofrecer como una sedación mínima o consciente para ayudar a inducir a la amnesia, así como aumentar la analgesia, la relajación y la cooperación de los pacientes. Por eso se usa en concentraciones que habitualmente no superan el 70%. No es irritante para las vías respiratorias, no provoca depresión respiratoria y el efecto clínico aparece en menos de 3 minutos después de la inhalación y solo tiene eliminación por vía pulmonar. Es rápida, aproximadamente en 5 minutos se elimina. Como mecanismo de acción, tiene una acción analgésica, se describe de naturaleza opioide y puede involucrar varios neuromoduladores espinales, ansiolítico, es similar a la benzodiazepina y puede involucrar los receptores GABA, y anestesia, que puede involucrar también a los receptores GABA y posiblemente al N-metil de aspartato. El efecto del óxido nitroso termina tan pronto como se detiene la inhalación, sin ningún efecto residual. Algo más del óxido nitroso es que 34 veces más soluble que el nitrógeno, por ello se difunde tan fácilmente hacia las cavidades orgánicas donde sustituye el nitrógeno, el efecto expansor del volumen, que esto, por eso hay que tener mucho ojo en pacientes con antecedentes de neumotórax espontáneo o leve, ¿no? También aumenta la presión intracerebral, por lo que está contraindicado en hipertensión endocraniana, y no produce relajación muscular. Cuando hay toxicidad, puede haber anemia megaloblástica y degeneración subaguda de la médula espinal, ya que oxida el cobalto y la vitamina B12, inhibiendo la metionina sintetasa. Seguridad. Vamos a ver que los efectos adversos agudos y crónicos son poco frecuentes. La mayor incidencia de complicaciones se da en administraciones prolongadas, por lo menos más de una hora, fluctuaciones en los niveles de óxido nitroso, falta de titulación, aumento de las concentraciones del óxido nitroso en el mismo procedimiento y por ahí una comida copiosa antes de la administración del óxido nitroso.
Más o menos está reportado que el 2,4 de los pacientes pueden presentar náuseas y vómitos y menos del 1% eventos graves. A eventos graves se refieren a obstrucción de la vía aérea y de saturación, ¿no? Por lo general no requiere ayuno, pero siempre se sugiere una dieta, si va a comer, que sea una dieta ligera. Otros efectos que puede tener el, el óxido nitroso es, bueno, la sudoración, disforia, pánico, dolor de cabeza, mareos, alucinaciones, expansión de los espacios llenos de gas y la hipoxia por difusión. ¿Qué es la hipoxia o cómo se produce la hipoxia por difusión? Por una liberación rápida de óxido nitroso al torrente sanguíneo, eh, lo que diluye la concentración de oxígeno. Esto genera hipoxia y se puede evitar administrando oxígeno al 100% durante al menos 5 minutos una vez que se termine el flujo de óxido de nitroso. Todos estos efectos se pueden ver con un óxido nitroso superior al 50% y por más de 45 minutos, y con un óxido nitroso mayor al 70% aumenta el riesgo de laringoespasmo, regurgitación o aspiraciones silenciosas. Por eso habitualmente no se usa por encima de estos valores. La indicación del óxido nitroso, bueno, son pacientes con clasificación ASA 1 y 2, pacientes temerosos o ansiosos, ciertos pacientes con trastornos en el entorno muscular propensos a movimientos involuntarios, pacientes cuyo reflejo nauseoso fuerte o hipersensible interfiere con el cuidado dental, pacientes para quienes no se puede obtener anestesia local o analgesia profunda. Contraindicaciones, bueno, el ASA mayor a 3, vías aéreas superiores que dificultan la respiración nasal, o un cuadro de vías aéreas superiores que dificulta la respiración nasal, cirugías de oído, nariz y o garganta dentro de los 14 días, patologías respiratorias, quizás ya crónicas como el EPOC, si tiene neumotórax ya dijimos que puede haber un efecto de expansión, crisis asmáticas, edema pulmonar, hipertensión pulmonar o una infección aguda, obviamente contraindican, un trauma craneal con hipertensión intracraneal, cirugía oftalmológica menor a 3 meses, en donde por ahí se usan gases como el SF6, C3F8, el embarazo en el primer trimestre especialmente, distensión abdominal, hilo intestinal o neumoperitoneal, está contraindicado, y una contraindicación relativa, la deficiencia de cobalamina con vitamina o vitamina B12 que no esté tratada, ¿no? Porque ya habíamos hablado que la toxicidad podría generar anemia megaloblástica. Por último, no olvidar, la realización de una exhaustiva historia clínica y el examen físico son fundamentales para clasificar el riesgo. Es necesario conocer las indicaciones y contraindicaciones de cada terapia para seleccionar la mejor opción para nuestro paciente. Y si bien es verdad que no son frecuentes los eventos adversos, es de suma importancia saberlos para evitar complicaciones. Muchas gracias.